Queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Gracias. Hola, soy José Antonio Aznar y en esta presentación voy a hablaros de un pionero en la medición de lo subjetivo, el alemán Ernst Heinrich Weber. Uno de los sellos que distingue a la ciencia es el desarrollo de técnicas, procedimientos y métodos fiables para medir los fenómenos de interés. Por ejemplo, en física existen técnicas estandarizadas para medir la masa o la velocidad de un objeto. En química hay técnicas para medir la fuerza de los enlaces o la energía emitida por una reacción. Sin embargo, aunque las magnitudes físicas se pueden medir con métodos estándar, nuestras experiencias sensoriales, tipo visual, auditiva, gustativas, olfativas, táctiles, son subjetivas y se tardó 18 siglos en aprender a medirlas directamente. La psicofísica proporciona un conjunto sólido de metodologías para realizar y analizar estos experimentos. En esta presentación te presento algunos de los problemas tratables con los procedimientos psicofísicos y describo las metodologías de las que se hace uso. Ernst Heinrich Weber nació en Wittenberg, Sajonia, en junio de 1795 y murió en enero de 1878. Fue un médico alemán que es considerado como uno de los fundadores de la psicología experimental. Este médico alemán era especialista en anatomía y fisiología. Enseñó ambas disciplinas en la Universidad de Leipzig. Ernst Weber llevó a cabo importantes estudios sobre la sensibilidad cutánea, sobre la piel y el sentido del tacto, y también en propiocepción, es decir, en la sensibilidad muscular. Él enunció una ley psicofísica conocida actualmente como Ley Weber-Fechner. Fechner le dio este nombre en honor a este investigador que fue profesor suyo cuando estudió medicina en Leipzig. Gustav Theodor Fechner nos referimos. También es conocida como la ley del umbral diferencial, la ley de Weber-Fechner, y establece cuál es el mínimo de carga energética que debe tener un estímulo para que éste pueda ser registrada por el receptor, es decir, el umbral absoluto, y la proporción en que debe aumentar dicha cantidad de energía para que el receptor perciba una modificación, un cambio de intensidad en el estímulo. Nuestra relación con el mundo en que vivimos los seres vivos es transaccional, de intercambios de información y energía. Para que pueda producirse esta interacción entre el sujeto y el mundo, se requiere que las personas estén provistas de sistemas sensoriales capaces de captar la información del mundo exterior, es decir, exteroceptores o receptores de la energía, información que hay en el mundo exterior. Estos mecanismos sensoriales, o esteroceptores, se corresponden con los 5 sentidos aristotélicos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Ellos son los responsables de informar al cerebro de lo que ocurre en el mundo exterior y, al codificar la información registrada, se formarán representaciones significativas para el observador. Así, lo que sucede en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, es registrado por los sentidos y representado en la consciencia. Los estímulos físicos se pueden cuantificar en una o más dimensiones: tamaño, forma, intensidad de la luz, movimiento, velocidad, etc. Organización modular del cerebro es lo que denominamos a esto, a este tipo de representación. Los sensores extraen y codifican, es decir, transducen información específica para realizar un análisis multidimensional, para así dar lugar a las sensaciones. La psicofísica estudia la relación entre el mundo físico y la consciencia psicológica, la magnitud física percibida, entre la intensidad del estímulo medida en unidades físicas y las relaciones que provocan en el observador. Entonces, ¿qué es la psicofísica? ¿Cómo podemos definirla?
La psicofísica es una rama de la psicología experimental que se ocupa de desarrollar métodos experimentales para medir objetivamente o lo más objetivamente posible nuestras experiencias cualitativas sensoriales, que son de naturaleza subjetiva, es decir, nuestras percepciones y sensaciones. ¿Por qué esto es un problema, la medición de la subjetividad? Los objetos del mundo tienen propiedades físicas, tales como longitud, peso, intensidad de la luz, por ejemplo, etc. Estas se pueden medir directamente con instrumentos, con tecnología. Además, tales objetos, mediante una interfaz fisiológica, los sistemas sensoriales, crean impresiones perceptivas distintas. Así, esas cualidades como tamaño, pesadez, brillo, son representaciones mentales o almacenadas en el sistema cognitivo. Podemos poner electrodos en el cerebro de las personas para medir su actividad eléctrica, la intensidad de los impulsos nerviosos. No obstante, no podemos poner electrodos para medir directamente las sensaciones, por lo que tenemos que inferir lo que las personas perciben a partir de sus respuestas, es decir, de su informe introspectivo o autoobservación. La psicofísica proporciona un conjunto de herramientas que nos permiten realizar mediciones objetivas de la percepción. Así, cuantifica las relaciones entre las dimensiones del mundo externo, de la estimulación física, y nuestro mundo interno, de las apariencias subjetivas, perceptivas. Entonces, ¿para qué tipo de problemas se aplica la psicofísica? Para cada una de las propiedades físicas que somos capaces de observar, nuestra mente, para representarlas en el sistema cognitivo, les hace corresponder otras propiedades. Por ejemplo, a la longitud de onda de la luz le hace corresponder el color que experimentamos en nuestra cabeza. A la frecuencia de vibración de un sonido le hace corresponder la tonalidad, si es agudo o es grave ese sonido, etc. Es decir, se representan como apariencias perceptivas tales como pesadez, el peso, brillantez, la intensidad de luz, tamaño y forma, dimensiones espaciales, confort térmico, la temperatura externa, etc. Las propiedades físicas se miden directamente mediante instrumentos. Por ejemplo, balanzas, cinta métrica, dinamómetro, termómetro, etc. Sin embargo, las propiedades sensoriales se hacen a través de estimaciones subjetivas del observador, que informa ya sea verbalmente presionando un botón o registrando su actividad muscular, oculomotora, etc. De algunas propiedades sensoriales podemos tener indicadores electrofisiológicos, por ejemplo, el electroencefalograma, el pulso cardíaco, la presión arterial sistólica, la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética nuclear, etc. Los métodos psicofísicos son herramientas para cuantificar las relaciones entre la intensidad física del estímulo externo y la sensación que produce en el observador. La percepción estudia la relación de los seres vivos con el mundo en el que viven, es decir, con su entorno. Hay un intercambio de información-energía entre el mundo y los seres vivos. Los animales y el hombre extraen información del medio ambiente para sobrevivir, y esta información es representada en su cerebro, almacenándola en su memoria para ser usada en situaciones futuras. Cuando el estudio de la percepción se enfoca en dirección del mundo exterior hacia el mundo interior, decimos que se aborda el problema de percibir de modo directo. Es como si representáramos el mundo dentro de nuestra cabeza, teniendo así un modelo mental de la realidad externa. Sin embargo, cuando se mide la actividad eléctrica cerebral, por ejemplo mediante un electroencefalograma o resonancia magnética, y a partir de estos datos se trata de inferir qué energías, qué objetos las han causado, las han provocado, entonces decimos que el estudio de la percepción se enfoca como un problema inverso. Va del mundo interior hacia el mundo exterior que trata de explicar. Es decir, se trata de la dirección inversa. La psicofísica pretende lograr una serie de metas u objetivos que describiré ahora de manera resumida. Uno de los primeros objetivos fue averiguar los límites de la sensorialidad,
es decir, los mínimos y los máximos valores de intensidad que los sensores eran capaces de registrar. Un segundo objetivo consistió en comprender qué tipo de escalas permitían a los sujetos hacer valoraciones subjetivas de sus sensaciones. Esto permitió construir escalas que midieran las sensaciones y percepciones desde el punto de vista del sujeto, no de los aparatos o instrumentos, es decir, sin utilizar medición instrumental u objetiva. Un tercer objetivo de la psicofísica, en el que mostró gran interés, consistió en descubrir las relaciones funcionales expresándolas mediante fórmulas matemáticas, relaciones que se dan entre la intensidad de la energía física que actúa como estimulación de las personas y las sensaciones subjetivas que provocan, es decir, la relación entre variables medidas físicamente y variables subjetivas expresadas en escalas psicofísicas. Estas relaciones entre estos dos tipos de variables se formulan mediante las llamadas leyes psicofísicas, tales como son la ley de Weber, la ley de Fechner o la ley de Stevens. Una cuarta meta u objetivo de la psicofísica fue tratar de entender los mecanismos fisiológicos y computacionales de los sistemas sensoriales en las diversas modalidades, vista, oído, olfato, etc. En quinto lugar, se trata de una meta que tiene que ver con la disociación de los componentes sensoriales de los componentes cognitivos que están implicados en las respuestas que informan los sujetos. Con el tiempo fueron surgiendo problemas que hubo que resolver. Por ejemplo, las valoraciones subjetivas que hacían las personas acerca de la intensidad estimular eran informadas verbalmente o de forma motora, por ejemplo, presionando un botón. Es decir, se trata de un autoinforme, de una valoración introspectiva, una autoobservación. Entonces, ¿cómo separar los dos componentes involucrados, implícitos en estas respuestas? El componente sensorial y el componente cognitivo, o criterio de decisión de la respuesta. Finalmente, y en sexto lugar, las funciones psicofísicas pueden permitirnos explicar cómo los sistemas sensoriales a lo largo de la evolución han ido perfeccionándose y ajustándose para maximizar la probabilidad de supervivencia de los seres vivos. En este sentido, los sensores se han acoplado de manera tal que optimizan su rendimiento captando aquella información que es más útil para la continuidad de la especie. Bien, ahora vamos a remontarnos a los orígenes de la psicofísica. La psicofísica se inició a mediados del siglo XIX, hacia 1840, con el fin de solucionar el problema de la medición subjetiva. Y fue el resultado del trabajo pionero de una serie de investigadores entre los que destacaremos dos, Ernst Heinrich Weber y Gustav Theodor Fechner. A la psicofísica le cabe el mérito de haber introducido la medición precisa y rigurosa de la subjetividad, de las sensaciones, de los constructos psicológicos tales como expectativas, intereses, deseos, motivaciones, demandas de la tarea, etc. Pero también el haber aportado leyes matemáticas que establecen alguna relación entre las sensaciones de las personas y la intensidad energética del mundo físico, entre la estimulación del medio en el que viven y las sensaciones que perciben. En aquella época, a mediados del siglo XIX, se cuestionaba la legitimidad científica de la medición de variables que tenían que ver con la subjetividad, debido a la gran variabilidad contenida en las respuestas que los sujetos daban en condiciones experimentales no bien controladas. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta esta sensibilidad al cambio y se aplica medición relativa y no absoluta, se demostró que era posible medir este tipo de variables con cierta precisión. En cuanto al papel que juega la medición en ciencia, es preciso resaltar su importancia, y lo haré citando algunas frases de relevantes científicos. Por ejemplo, un metodólogo psicómetra, Stanley Smith Stevens, profesor de Harvard, afirmaba en 1951: «Solo conocemos aquello que somos capaces de resumir en un número». Para Stevens, medir consiste en asignar números a objetos o eventos según ciertas reglas.
Otro científico importante en la elaboración de test de inteligencia señalaba que todo lo que existe en cierta cantidad y ésta se puede medir. La ciencia empieza cuando es posible medir un fenómeno, cuando es posible cuantificarlo y así contrastarlo, comparar hipótesis. Por su parte, William Thomson, barón de Kelvin, nacido en Belfast, Irlanda del Norte, en 1824 señalaba: si puedes medir aquello de lo que estás hablando y expresarlo con números, entonces sabes algo sobre ello. Pero si no puedes medirlo, si no puedes expresarlo en cantidades, en números, tu conocimiento es insatisfactorio. Por otra parte, también se le atribuye la frase: lo que no se mide no mejora, lo que no mejora se degrada. Hablando de la medición de la subjetividad, ¿qué miden específicamente los métodos psicofísicos? Esencialmente miden dos cosas. En primer lugar, los umbrales sensoriales, es decir, los límites de la percepción consciente, el límite inferior y el límite superior o máximo tolerado. Y en segundo lugar, las unidades de escala de la sensibilidad. Por ejemplo, este esquema muestra una línea vertical que representa una escala psicofísica. En ella podemos observar el origen de la escala con valor 0 en la parte inferior, mientras que en el extremo superior podemos observar el umbral terminal o umbral de saturación, que representa el límite máximo que el sensor es capaz de captar. Entre estos dos extremos, límite inferior o umbral absoluto y límite superior o umbral terminal, se encuentra el rango de sensibilidad del sujeto, y nos referiremos a ello como percepción supraumbral, por encima del umbral. Las unidades intermedias entre estos dos extremos, inferior y superior, son las diferencias mínimamente perceptibles o apenas perceptibles, es decir, el umbral diferencial. Estas escalas psicofísicas asumen que las unidades de medida de las sensaciones son las DMP, diferencias mínimamente perceptibles, y que todas ellas son subjetivamente equivalentes, aunque no sean físicamente iguales. La psicofísica distingue entre diferentes continuos: el físico, el fisiológico, el sensorial y el perceptivo cognitivo. En esta diapositiva se muestran dos de estos continuos. El inferior, la línea inferior, el continuo físico, que incluye las propiedades de la materia y la energía, las cuales se miden con instrumentos o aparatos objetivamente en unidades físicas, por ejemplo, kilogramos, metros, litros, grados centígrados, voltios, ohmios, amperios, etc. Este continuo varía entre baja intensidad, cuanto más al extremo izquierdo más baja, y alta intensidad, cuanto más hacia el extremo derecho se halla, mayor intensidad. Paralelamente se representa el continuo sensorial, paralelo y por encima del físico, donde se valoran subjetivamente las sensaciones cualitativas experimentadas en primera persona, las cuales se suelen describir introspectivamente, como hemos dicho, por autoobservación, es decir, a través del informe verbal del sujeto que experimenta la propiedad física. En el continuo sensorial se han observado unos límites dentro de los cuales tiene lugar la percepción consciente, mientras que fuera de ellos, por ser demasiado baja la intensidad, es decir, por debajo del límite inferior, o por ser demasiado alta, por encima del límite superior, los sensores no tienen capacidad de detectar la señal o estímulo. Se dice que está fuera del rango de sensibilidad del sujeto. Estos niveles de intensidad subumbral están fuera del acceso a la consciencia. No somos conscientes, no nos percatamos de su presencia. Los valores que varían entre estos dos límites inferior y superior forman el rango de sensibilidad característico de cada propiedad perceptible en cada modalidad sensorial. Al límite inferior del rango de sensibilidad del continuo sensorial se le llama umbral absoluto o umbral de consciencia, mientras que más allá del límite superior se puede experimentar dolor o simplemente no ser capaz de discriminar nuevos cambios. A este límite nos referimos como umbral terminal o incluso como umbral de saturación del sensor. Resulta interesante averiguar el valor del umbral absoluto, ya que estímulos físicos con una intensidad inferior generalmente no serán detectadas su presencia. El estímulo está ahí,
pero no somos conscientes de su presencia. Parece como si se tratara de una ceguera sensorial, debido a que por debajo de este límite inferior, el impulso del nervioso no se transmite a la neurona contigua, no hay sinapsis. Como veremos, este límite inferior no sigue la ley del todo o nada, es decir, no es un límite por debajo del cual nunca se percibe y por encima de este siempre se percibe. Por el contrario, el umbral absoluto se define como aquel valor de intensidad del estímulo que es detectado al menos el 50%, la mitad, de las veces que fue presentado, y la otra mitad no será detectado. Además, este umbral absoluto será el origen de las escalas de sensación, es decir, el cero de la escala de sensación, ya que la probabilidad de adivinar su presencia está en el nivel del azar, en el caso de usar el procedimiento de elección forzada entre dos alternativas. En inglés, Two Alternative Forced Choice. En otras palabras, el umbral absoluto opera como si fuese una barrera sensorial, dejando pasar determinados niveles de intensidad del estímulo e impidiendo el paso de niveles bajos de intensidad, generalmente irrelevantes para la supervivencia. Adviértase que con un valor ligeramente por encima del umbral absoluto tenemos el umbral de identificación o umbral de reconocimiento. Este umbral indica otra barrera neuronal, por debajo de la cual no somos capaces de reconocer o identificar el estímulo que es presentado. El hecho de que el umbral de reconocimiento exija más evidencia sensorial que para superar el umbral absoluto sugiere que para el reconocimiento intervienen además otros procesos cognitivos ulteriores a los procesos sensoriales, por ejemplo la memoria, ya que reconocer significa volver a conocer, es decir, recordar que un estímulo ha sido experimentado anteriormente. Otro concepto psicofísico interesante en los valores del continuo sensorial es la noción de diferencia apenas perceptible, esto es, la más pequeña diferencia entre la intensidad de dos estímulos de la que el sujeto es capaz de percatarse. Como dijimos anteriormente, a esta medida de sensibilidad discriminativa, Weber se refería con el acrónimo de DAP, diferencia apenas perceptible. Mientras que Fechner etiquetará este concepto con el término de umbral relativo o umbral diferencial, generalizándolo para todas las modalidades sensoriales, y no solamente para la discriminación de pesos, propiocepción. En resumen, el umbral diferencial se define como la mínima diferencia entre la intensidad de dos estímulos que el sujeto es capaz de percibir, y viene a ser equivalente a lo que Weber llamó incremento del estímulo requerido para percibir un cambio, una diferencia mínimamente perceptible. El valor del umbral diferencial indica la finura discriminativa del sujeto, la sensibilidad para una particular propiedad observada o percibida, es decir, implica la precisión del sensor para diferenciar o discriminar sutiles cambios de intensidad. ¿Y qué relación existe entre el umbral diferencial y la sensibilidad? Hay que decir que un umbral diferencial alto implica baja sensibilidad y viceversa, un umbral diferencial bajo implica alta sensibilidad. Es decir, existe una relación inversa entre la sensibilidad y el umbral. La sensibilidad es el inverso del umbral diferencial. Como hemos visto, la sensibilidad se calcula mediante la fórmula 1 partido por UD. Por ejemplo, si para el dulzor el umbral diferencial de un sujeto S1 es 0.04, es decir, 4 centésimas, y el de otro sujeto 2, es 0.05, 5 centésimas, entonces sus sensibilidades respectivas serán 25 y 20. Por tanto, el sujeto 1 tiene mayor sensibilidad que el sujeto 2. Como dije antes, existe también un valor de intensidad del estímulo físico por encima del rango de sensibilidad accesible al sensor, al que nos referimos como umbral terminal. A veces a este umbral también se le ha llamado umbral del dolor, en cuyas inmediaciones puede sentirse malestar o incluso destruirse los receptores sensoriales.
En el caso de los sensores químicos, gusto y olfato, suele llamarse umbral de saturación. Por ejemplo, en la modalidad visual, valores de intensidad del estímulo por encima de 10.000 candelas por metro cuadrado pueden provocar destrucción de las células fotorreceptoras de la retina o escotomas retinianos e incluso ceguera. Un sonido de intensidad superior a los 140 decibelios puede producir sordera e incluso perforar la membrana timpánica. Una concentración salina del 80% de cloruro sódico, incluida en agua destilada, puede saturar las papilas gustativas del sabor salado. Y a partir de esta concentración el sujeto ya no es capaz de discriminar concentraciones superiores a ella. A modo de recapitulación, vamos a ver todos los diversos tipos de umbrales que hemos enumerado hasta aquí. Así, en primer lugar, hemos hecho referencia al umbral absoluto, o también llamado umbral de detección o umbral de consciencia. Es el límite inferior de la sensorialidad. Por ejemplo, ¿cuánto cloruro sódico debo añadir a un vaso de 250 centímetros cúbicos de agua destilada para detectar sabor salado? Ese límite inferior, esa mínima proporción de cloruro sódico, señalaría el umbral absoluto. Otro ejemplo, ¿cuán brillante debe ser un punto en un ordenador para ser detectado visualmente? Esa débil intensidad luminosa que es detectada por el ojo humano sería el umbral absoluto o umbral de consciencia de la luminosidad. En segundo lugar, hemos hecho referencia al umbral de diferencia o umbral diferencial, también llamado de discriminación, incluso umbral relativo. Es lo que Weber llamaba diferencia apenas perceptible, o en inglés just noticeable difference. Por ejemplo, ¿cuánto ácido tánico debo añadir a una disolución para que un sujeto discrimine un cambio en astringencia? O, por ejemplo, ¿cuánta quinina hay que añadir a otra disolución para que el individuo pueda detectar un cambio en amargor? Un último ejemplo de umbral diferencial. ¿Cuánto debo aumentar el nivel de gris de un cuadrado sobre la pantalla de un ordenador para que el sujeto note la diferencia en claridad? Bien, por otra parte, hemos hecho referencia al umbral de reconocimiento o identificación, que, lógicamente, por requerir más procesamiento, tiene un valor superior al del umbral absoluto. Y finalmente hemos hecho referencia al umbral terminal, también llamado a veces umbral de saturación, incluso a veces umbral del dolor. Generalmente, umbral de saturación es un término que se usa en quimiocepción, es decir, los sensores del sabor y del olor. Vamos a conocer algunos detalles biográficos acerca de este pionero de la psicofísica, Ernest Heinrich Weber. Publicó en 1834 su obra De Tactu, describiendo la cantidad mínima de estimulación táctil necesaria para experimentar una doble sensación de presión mecánica ejercida sobre la piel, es decir, tacto, el umbral absoluto. Weber usó un compás táctil para estudiar cómo variaba la discriminación de dos puntos en todo el cuerpo, en diversas regiones de la piel, y denominó a esta técnica umbral de impresión dual. Su hipótesis predecía que los corpúsculos de Pacini, es decir, los que son sensibles a aplicar la presión mecánica sobre la piel, que todavía no estaban descubiertos, se distribuían de modo heterogéneo, anisoplanático, o lo hacían de forma regular, homogénea. Por lo que diferentes regiones corporales de la piel tendrían distinta sensibilidad cutánea. Así, Weber, mediante este tipo de investigaciones, encontró que, en la lengua o en los labios, la separación entre mecanoceptores era alrededor de 1,1 milímetro, mientras que la yema del dedo era entre 3 y 8 milímetros. Sin embargo, en la espalda era la distancia entre estos receptores alrededor de 3,6 y 7,5 milímetros.
Como vemos, existe una amplia variabilidad en la distribución de estos sensores de la presión mecánica, lo que llevó a Weber a elaborar mapas de sensibilidad cutánea. Estas diferencias en cuanto a la separación de los mecanoceptores se deben al hecho de que los dermoceptores no están distribuidos de forma homogénea, uniforme, en las diferentes regiones cutáneas. Todo lo contrario, se dice que tienen una distribución inhomogénea, irregular, anisoplanática. En la diapositiva se muestran diferentes tipos de dermoceptores camuflados bajo la dermis. Por ejemplo, los discos de Merkel son sensibles a la vibración percutánea, es decir, permiten la lectura o descodificación del Braille. Los corpúsculos de Meissner están especializados en el tacto o si una superficie es rugosa o lisa. Los corpúsculos de Pacini, por el contrario, están especializados en detectar la presión mecánica sobre la piel. Resumiendo lo dicho hasta aquí acerca del umbral absoluto. Primero, lo hemos definido como el límite inferior de la sensorialidad, el valor cero de la escala psicofísica, es decir, la mínima intensidad del estímulo que se requiere para detectar su presencia. Umbral de consciencia. Hemos señalado que no sigue la ley del todo o nada. Como veremos en los métodos para calcular el umbral absoluto es aquel valor de intensidad del estímulo que es detectado el 50% de las veces que fue presentado. Esta definición es según el método de estímulos constantes. Se considera que la sensibilidad es el inverso del umbral absoluto, hemos señalado. Y como mostraré a continuación, puede obtenerse su valor utilizando el paradigma experimental de detección, el cual consiste en presentarle al sujeto un solo estímulo y pedirle que responda sí o no detecta su presencia. Veamos a continuación un ejemplo. Ahora vamos a poner un ejemplo en la modalidad visual sobre el uso del paradigma de detección. Supongamos que queremos averiguar cuál es el valor del umbral absoluto para un sujeto particular de la propiedad percepción del brillo de un pequeño punto luminoso que se presenta en la pantalla de un ordenador. Para ello, el experimentador presenta un punto de débil intensidad luminosa, por ejemplo 25 candelas por centímetro cuadrado, y le pregunta al sujeto, ¿ves algo en la pantalla? El sujeto responde, por ejemplo, no veo nada. A continuación, el experimentador aumenta el brillo de un nuevo punto localizado en la pantalla hasta alcanzar 26 candelas por centímetro cuadrado y le repite la misma pregunta. ¿Ves algo en la pantalla? A lo que el sujeto responde que no ve nada. El experimentador sigue aumentando el brillo hasta 27 candelas, después 28, 29 y el sujeto ante todos estos aumentos responde que no ve nada en la pantalla. Finalmente, el experimentador le presenta al sujeto un punto de 30 candelas por centímetro cuadrado, repitiéndole la misma pregunta. ¿Ves algo? El sujeto responde ahora que ve un débil punto luminoso que está cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla, señalándolo. Mostrada su localización, queda verificada que la respuesta no es adivinación. Este sería el valor del umbral absoluto o límite inferior de la sensibilidad al brillo, es decir, la más débil intensidad de luz que el sujeto es capaz de detectar, el umbral de consciencia. Naturalmente, este procedimiento no se hace a partir de una sola estimación cuantitativa, sino que se repetía varias veces y al final se promediaban los resultados de todas las estimaciones. Así se obtendría una aproximación estadística al verdadero valor del umbral absoluto, es decir, calculando la media o la mediana de todas las estimaciones. Después de estos estudios sobre la sensibilidad de la piel, Weber se interesó por la sensibilidad propioceptiva, es decir, la sensibilidad muscular y la capacidad para discriminar pesos de los objetos. Para averiguar la relación entre el peso real y el peso percibido, o sensación de pesadez, utilizó el test de comparaciones binarias, es decir, comparar objetos 2 a 2.
Fue trabajando en esta línea experimental donde Weber anticipó la noción de umbral diferencial, que definió como el más pequeño incremento o decremento en la intensidad del estímulo requerida para que el sujeto advierta una diferencia apenas perceptible, es decir, un cambio significativo. Años después, Fechner llamó a esta diferencia mínimamente perceptiva umbral diferencial o umbral de diferencia. Mediante estos experimentos, Weber llegó a la conclusión de que la sensibilidad muscular y, en general, la cutánea debe medirse en términos relativos y no en términos absolutos. Veamos ahora un ejemplo de aplicación del paradigma de discriminación tal como lo usaba Ernst Heinrich Weber. Así, por ejemplo, colocaba en la mano derecha del sujeto una bandeja con unas pesas. Por ejemplo, 80 gramos. A este estímulo le llamó estímulo de referencia o estímulo estándar. En la otra mano colocó otra bandeja igual, también con pesas de 80 gramos, y le preguntó al sujeto, ¿cuál de las dos bandejas pesaba más? A este estímulo segundo le llamó estímulo de comparación o estímulo de prueba. La tarea del sujeto, por tanto, consistía en responder si o no el estímulo de comparación era mayor que el estímulo de referencia. Si el sujeto no era capaz de advertir la diferencia, es decir, para él eran subjetivamente equivalentes los pesos de las dos bandejas, aumentaría el investigador el peso del estímulo de comparación y repetiría la pregunta, hasta que el sujeto fuera capaz de diferenciar los pesos de los dos estímulos, es decir, percibir o advertir una diferencia mínimamente detectable. Supongamos que se requiere que el estímulo de comparación se incremente en 2,7 gramos, es decir, que perciba como diferentes un estímulo de 80 gramos, estímulo de referencia, con respecto a un estímulo de comparación de 82,7 gramos. Por tanto, son para él subjetivamente diferentes cuando el incremento del estímulo es al menos 2,7 gramos. Weber estudió cuánto debe cambiar un estímulo para que una persona sienta el cambio, perciba el cambio. ¿Cuánto más pesado debe ser un objeto para que la persona note diferencia en pesadez? Esta cantidad se llama diferencia apenas perceptible. En terminología inglesa, just noticeable difference. Y no es fija, sino que varía con el tamaño de los pesos que se comparan. Weber estudió cuánto debe cambiar un estímulo para que una persona sienta el cambio, perciba la diferencia. Por tanto, proporcionó una ley de la discriminación, no una ley de la sensación. Veamos ahora otro ejemplo en la modalidad visual. ¿Cuánta más claridad debe tener un cuadrado para que una persona note un cambio en la claridad? A esta cantidad, a este incremento en la intensidad del estímulo, le llamó diferencia apenas perceptible, como hemos dicho. Hay que señalar que la diferencia apenas perceptible no tiene un valor fijo, sino que varía con el tamaño de los pesos o de los niveles de gris que se comparan. En general, varía para cada propiedad que somos capaces de percibir y, dentro de un estrecho rango, varía de persona a persona, según sea su sensibilidad mayor o menor. La diferencia apenas perceptible se puede expresar como una relación donde el estímulo, la E, indica la magnitud del estímulo de referencia, veas el denominador en esa fracción, y K es una constante denominada constante de Weber. Y el incremento del estímulo significa el cambio en intensidad del estímulo. Por tanto, la fórmula de la fracción de Weber la expresamos como el cociente entre el incremento del estímulo dividido por la intensidad del estímulo de referencia.
En esta fórmula despejando podemos obtener una primera aproximación a la predicción, donde despejando el incremento del estímulo, observamos que se puede calcular a partir de multiplicar la constante de Weber por la magnitud del estímulo de referencia. Vamos a resumir ahora diferentes tipos de procesamiento psicofísico. Aquí vemos tres tipos de tareas perceptivas en la modalidad visual, que requieren diferentes procesos sensoriales. A la izquierda vemos un ejemplo de tarea de detección, donde los estímulos se presentan de uno en uno y se pide al sujeto que indique si está presente o ausente alguna propiedad del estímulo. Es decir, diga sí o no la percibe. En el centro vemos otro ejemplo de tarea de discriminación, en este caso. Aquí consiste en diferenciar los estímulos en una propiedad sensorialmente perceptible o accesible. Por ejemplo, ¿cuál de los dos cuadrados tiene mayor brillo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Finalmente, a la derecha vemos un tercer tipo de procesamiento. Un tercer ejemplo de tarea perceptiva psicofísica. La de escalamiento. Aquí se pide al sujeto que ordene los cuadrados de izquierda a derecha según su claridad o según su brillo. Bien, ahora retomaré de nuevo el experimento sobre la capacidad para discriminar pesos de objetos. Para averiguar la relación entre el peso real y el peso percibido o sensación de pesadez, utilizó una prueba de comparación binaria. Así, el sujeto comparaba la pesadez de los objetos. Por ejemplo, vimos que al colocar el experimentador en la mano derecha del sujeto una bandeja con 80 gramos, como estímulo de referencia, en la mano izquierda del sujeto debía colocar 82 gramos con 7 para hacer el sujeto un juicio de comparación de pesos, respondiendo que el estímulo de comparación pesaba más que el de referencia. De este modo, Weber logró medir la diferencia mínima en peso que el sujeto era capaz de distinguir, de discriminar, y le llamó DMP, diferencia mínimamente perceptible. Después comenzó otra nueva serie. Puso como estímulo de referencia el doble de 80, es decir, 160 gramos, y el mismo peso en el estímulo de comparación, y repitió la pregunta al sujeto: ¿cuál de las dos bandejas pesa más? El sujeto respondía, por ejemplo: me parece que ambas bandejas pesan igual. Entonces el experimentador añadía unas pequeñas pesas al estímulo de comparación y repetía la pregunta de nuevo al sujeto: ¿cuál de las dos bandejas pesa ahora más? El experimentador continuaría aumentando el peso de la bandeja de comparación hasta que el sujeto respondiese que la bandeja de comparación pesaba más que la de referencia. Weber observó que ahora no requería un incremento de 2,7 gramos, sino que el incremento era el doble, 5,4 gramos. Es decir, al duplicar el peso del estímulo de referencia, había que duplicar el incremento requerido para que el sujeto percibiese un cambio. De 2,7, el doble, 5,4 gramos. Obviamente, este experimento se hace a ciegas. No tiene acceso visual el sujeto a los platillos para advertir que está sumando, añadiendo peso o restando, decrementando la intensidad del estímulo. Seguidamente, Weber comenzó otra nueva serie experimental. Puso como estímulo de referencia el triple de 80 gramos, es decir, 240 gramos, y el mismo peso en la bandeja del estímulo de comparación. Y repitió la pregunta al sujeto: ¿cuál de las dos bandejas pesa más? Mientras el sujeto respondía que eran equivalentes en peso, es decir, subjetivamente equivalentes, no físicamente equivalentes, el experimentador añadía unas pequeñas pesas al estímulo de comparación y repetía la pregunta al sujeto: ¿cuál de las dos bandejas pesa más? Cuando el sujeto respondía que el estímulo de comparación era mayor que el peso del estímulo estándar o de referencia, Weber detenía el proceso de discriminación y comenzaba con otra nueva serie de comparaciones. En esta serie de nuevo observó que ahora, al triplicar el peso del estímulo de referencia, había que triplicar también el estímulo
el incremento del estímulo requerido para percibir un cambio. Es decir, 2.7 por 3 nos da 8.1 gramo, que es el incremento requerido para advertir un cambio por parte de este sujeto. Por último, observó Weber que al cuadruplicar el peso del estímulo de referencia, también había que cuadruplicar el incremento requerido para percibir un cambio. Así, este era de 10,8 gramos. Vamos a resumir en la siguiente diapositiva todas estas observaciones del ejemplo de la prueba de comparaciones binarias de pesos, realizada por Weber. Veamos la tabla de datos como la que se muestra a continuación. En esta tabla de valores, en la columna izquierda, se muestran los valores de intensidad del estímulo de referencia y en la columna derecha, los del incremento del estímulo de comparación. Cuando representamos gráficamente estos datos, vemos que se ajustan a una función lineal cuyo valor de la constante de Weber es 0.03, 3 centésimas. Es una medida de la sensibilidad para la valoración subjetiva de la pesadez. Este valor nos indica que se requiere un incremento del 3% en el peso del estímulo de comparación para que el sujeto advierta una diferencia con respecto al estímulo de referencia. Ahora podemos formular una ley que relaciona la intensidad del estímulo físico, medición objetiva, con un incremento de la intensidad tal que cambie la sensación del sujeto, al que llamamos diferencia apenas perceptible. Es decir, que lo físico se relaciona con la discriminabilidad. A partir de esta ley, conociendo la sensibilidad del sujeto, el valor de la constante de Weber, podemos predecir para cada nueva intensidad física del estímulo cuánto será necesario incrementar el estímulo para que el sujeto advierta un cambio, es decir, para que sea consciente o se percate del cambio. Esta es la primera ley psicofísica, y a Weber le cabe el mérito de haber demostrado cómo medir la sensibilidad. Aquí vemos una representación gráfica en un sistema cartesiano. Como vemos, con estos datos existe una relación lineal. Véase la ecuación de primer grado sobre la recta de color azul, que relaciona de modo directamente proporcional el incremento de la intensidad del estímulo con la intensidad del estímulo de referencia, E. La pendiente de la recta es el valor de K, la K de Weber o fracción de Weber, finura discriminativa o sensibilidad. Esta medida, K, es igual a 0,03, que como hemos dicho representa que se requiere un incremento del 3% para percibir un cambio. En resumen, hemos visto que Weber propuso una ley de la discriminación, no una ley de la sensación. Que la medida de la sensibilidad ha de ser relativa al valor del estímulo de referencia, es decir, que percibimos cambios relativos antes que cambios absolutos o diferencias absolutas en intensidad del estímulo. Finalmente, se muestran otros datos que valoran la sensibilidad del sujeto ante otra propiedad física observable cuyo valor es K igual a 0,2, es decir, que se requiere un incremento del estímulo, de la intensidad del estímulo, del 20% para que sea capaz de advertir una diferencia mínima. En definitiva, el valor de la K o fracción de Weber es un índice de discriminabilidad sensorial. Mide la finura discriminativa del observador, por tanto, su sensibilidad. No obstante, a veces ocurría que la función lineal no ajustaba a los datos obtenidos en un experimento psicofísico, por lo que la ley de Weber no era tan universal como inicialmente se pensaba. Concretamente, en esta diapositiva se muestra cómo los datos ajustan a una función no lineal, donde al aumentar la intensidad del estímulo se observa que la fracción de Weber decrece de forma exponencialmente negativa. En resumen, se observó que para valores de intensidad muy bajos, la ratio incremento del estímulo partido por el valor de intensidad del estímulo de referencia no es constante,
no es una paralela al eje de abscisas, sino que hay un ajuste no lineal. Sin embargo, en el gráfico de la derecha, la función que relaciona la fracción de Weber, la k de Weber, con la intensidad del estímulo de referencia, sí que es una función lineal constante. Como vemos, la línea roja es paralela al eje de abscisa, porque el valor de la k siempre es el mismo, no varía. Constante de Weber. En esta diapositiva vemos tres gráficos cartesianos. A la izquierda vemos la relación entre el incremento del estímulo en el eje de ordenadas y la intensidad del estímulo de referencia en el eje de abscisas. En el centro se muestra la relación que existe entre la fracción de Weber o valor de K y la intensidad del estímulo. Como vemos, el hecho de tener un valor K constante se refleja en que la línea roja es paralela al eje de abscisas, es decir, el valor de la ordenada siempre es el mismo. Como se dijo, no siempre los datos registrados en los experimentos psicofísicos ajustaban a una función lineal. Con el uso repetido del procedimiento ideado por Weber, se observó que para valores muy pequeños de intensidad del estímulo o para valores muy grandes, como muestra la gráfica de la derecha, no se obtenía una función lineal, sino curvilínea. Aquí, a partir de la intensidad del estímulo con intensidad 20, a partir de allí es aproximadamente constante el valor de K, pero no antes de ese valor de intensidad del estímulo. Esta es, por tanto, una serie objeción a la universalidad o valor universal de la ley de Weber. Una crítica seria. Ahora podemos preguntarnos, ¿sigue la mente la ley de Weber? Veamos un problema de lógica al que la mente humana parece aplicar la constante de Weber. Si nos preguntasen, ¿cruzarías la ciudad para comprar un microondas que vale 100 euros si así te ahorrases 25 euros en la compra? Hablamos de recorrer unos 3 kilómetros, por ejemplo. La mayoría de nosotros diría que sí. Sin embargo, si nos preguntan, ¿cruzarías la ciudad para comprar un televisor que vale 1000 euros, sabiendo que así te ahorras 25 euros? Entonces la mayoría de la gente diría que no. Sí, en efecto, estamos hablando del mismo ahorro, 25 euros. En general, los humanos razonamos así. Nos parece más ventajoso un ahorro de 25 euros en algo que cuesta 100 euros que en algo que cuesta 1000 euros. Veamos dos ejemplos de investigaciones a las que vamos a aplicar también la ley de Weber, que parecen seguir la ley de Weber. Veamos un experimento en cognición numérica que parece seguir la ley de Weber. Tenemos dos conjuntos de bolas a la izquierda. Arriba, un conjunto con 3 bolas, que llamaremos C1. Y al que añadimos abajo 2 bolas más. C2 tiene 5 bolas. Si nos muestran estas dos figuras, estos dos diagramas de Venn que hay a la izquierda, y nos preguntan ¿dónde hay más bolitas, arriba o abajo? Sin duda responderemos que abajo. Percibimos la diferencia rápidamente. Ahora nos muestran estos otros dos diagramas de la derecha y nos preguntan ¿dónde hay más bolitas, arriba o abajo? ¿En C3 o en C4? Aquí probablemente tendremos más dificultad para discriminar la cantidad, para ver la diferencia mínimamente perceptible. De hecho, el incremento absoluto es el mismo, 2 bolas, pero notamos más la diferencia en el caso de la izquierda que en el caso de la derecha. En efecto, en C4 hay 15 bolas, mientras que en el conjunto C3 hay 17 bolas. El incremento absoluto es 2 bolas, igual que antes. Pero ¿por qué nos cuesta más percibir la diferencia en el ejemplo de la derecha? Sencillamente porque sigue la ley de Weber. Como hemos visto,
la percepción de la numerosidad también parece ajustarse a la ley de Weber. Así, a la izquierda percibimos fácilmente que hay más bolitas en C2 que en C1, porque el incremento del estímulo, 5 menos 3, es del 66,6%. Sin embargo, a la derecha nos resulta más difícil percibir que hay más bolitas en C3 que en C4. Esto es debido a que la diferencia absoluta es la misma. 17 menos 15 es 2. 5 menos 3 es 2. Pero el incremento relativo al valor del estímulo de referencia, en el segundo caso, a la derecha, es del 13,3%, que es significativamente inferior al de la izquierda, que es 66,6%. Por tanto, concluimos que en esta propiedad, que es la numerosidad, también se verifica la ley de Weber. Veamos otro ejemplo donde también se cumple la ley de Weber para el rango de valores seleccionados en el experimento que describo seguidamente. Así, para medir la sensibilidad a la acidez de un sujeto, se aplicaron con cuentagotas dosis de 7 mililitros de ácido acético, vinagre de vino. El experimento consistió en hacer degustar 7 concentraciones de ácido acético diluidas en etanol vínico. Véase la columna 1 de esta tabla que se muestra, las concentraciones. Tras cada degustación, el sujeto informaba si o no detectaba sabor ácido. Luego se enjuagaba la boca con agua destilada y a los 5 minutos se presentaba otra nueva degustación. En la columna 2 se muestran los incrementos de intensidad del estímulo requeridos para una diferencia mínimamente perceptible, es decir, el aumento en concentración de ácido acético. El gráfico muestra que existe una relación lineal, como indica la ley de Weber, con un valor de la pendiente, es decir, el valor de la K de Weber, de 0,10, lo que significa que el sujeto requiere un incremento del 10% en concentración de ácido acético para que advierta un cambio, una diferencia mínimamente perceptible. En resumen, y a modo de síntesis, los conceptos que hemos tratado en esta presentación son los siguientes. Primero, he mostrado que la relación de los seres vivos con el medio, el entorno en que viven, es de tipo psicofísico. Es decir, que se da una correspondencia entre propiedades físicas que percibimos y las representaciones mentales que formamos en el sistema cognitivo. Para ello, el cerebro cuenta con unos sistemas sensoriales que actúan como ventanas abiertas al mundo exterior, de donde captan, extraen y registran información. Después, hemos definido la psicofísica como una rama de la psicología experimental que relaciona la intensidad del estímulo, medida objetivamente con instrumentos, con la sensación subjetiva que provoca en el observador. Luego, mostramos dos metas importantes de la psicofísica, como son la medición de los límites de la sensorialidad, es decir, de los umbrales, y la construcción de escalas unidimensionales, es decir, el escalamiento de sensaciones. Tras esto, describimos dos componentes del proceso discriminativo. Un componente sensorial, que permite la detección, discriminación y reconocimiento, y otro componente de tipo cognitivo, es decir, un proceso de selección y decisión de la respuesta. También se han mostrado las aportaciones metodológicas de Weber a la psicología, es decir, los procedimientos experimentales que usó, los paradigmas experimentales de detección y discriminación, y cómo estos métodos condujeron a Fechner a formular la ley Weber-Fechner. Por último, hemos señalado algunas críticas y limitaciones de la ley de Weber. Finalmente, hemos mostrado algunos ejemplos de datos experimentales que ajustan a la ley de Weber. Hasta aquí hemos visto las ideas sobre las aportaciones de Ernst Heinrich Weber a la psicología. Muchas gracias por vuestra atención. En la siguiente presentación me ocuparé de describir las contribuciones científicas de Gustav Theodor Fechner. Si el tema te ha agradado, presiona el icono de me gusta. Y para continuar descubriendo más detalles sobre psicofísica, visita el canal de José Antonio Aznar Casanova.